CEPI. Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la factorización. Vamos a ver el caso 5 hacia adelante y vamos a comenzar con este caso 5 sin antes comentarte que yo soy el profe Cristian y si quieres cursos preuniversitarios para el examen de ingreso, contáctate con nosotros a nuestro WhatsApp. Vamos a ver el caso 5 que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Fíjense que en este caso de factorización, en este trinomio, el coeficiente de la x cuadrada del término cuadrático es 1. En ese caso es donde se puede aplicar este caso de factorización y obviamente que tiene que ser un trinomio. Vamos a abrir dos paréntesis. En este caso se abren dos paréntesis de la siguiente forma. Veamos el ejemplo 1. Dice x cuadrado más 3x más 40. Procedemos a abrir dos paréntesis. Colocamos la x en ambos paréntesis. ¿Por qué se coloca x? Porque llega a ser este término de acá, el término del centro, y este signo se va a poner aquí en el primer paréntesis, si es más, si es menos, menos. Para el segundo signo vamos a hacer ley de signos entre estos dos. En este caso, más por más nos va a dar más. Y vamos a buscar dos números que multiplicados me den este término independiente que llega a ser el 40. Y cuando los signos son iguales aquí, o sea, más o menos menos, se busca que sumando me den el coeficiente del término lineal, en este caso 13. Entonces recuerden que cuando los signos son iguales más o menos menos, se busca que sumando me den este coeficiente. Y en el caso de que sean distintos, un más y un menos, o un menos y un más, que restando. Entonces, en este caso vamos a buscar dos números que multiplicados den 40 y sumados nos den 13. ¿Qué números son esos? Pues son el 8 y el 5. 8 por 5, 40 y 8 más 5 nos da 13. El mayor de los números lo vamos a colocar en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Y ahí está nuestra factorización. Lógicamente, que si nosotros multiplicamos aquí y hacemos la distributividad, debo regresar al trinomio original. Por eso justamente hemos sacado los factores que multiplicándose nos dan esto de aquí. Esa multiplicación no es necesaria hacerla, solo sería una prueba para ver si está bien. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos este otro trinomio, vemos que el coeficiente del x cuadrado es 1, abrimos dos paréntesis, ahí está, colocamos x aquí. Quiero que vayan notando una cosa, fíjense que esta x es a la 1 y que este es el doble que esto. Entonces eso es importante. Entonces vamos a colocar x, este menos va a entrar acá y menos por menos nos va a dar más. En este caso vamos a buscar dos números que multiplicados den 21, que es el valor de aquí, y restados. ¿Por qué restados? Porque aquí son signos distintos, un menos y un más, nos den el de aquí, que es 4. ¿Qué valores, qué números nos dan multiplicados 21 y restados nos dan 4? La respuesta es 7 por 3. 7 por 3 da 21 y 7 menos 3 da 4. El mayor en el primer paréntesis y el otro aquí. Con eso hemos terminado la factorización. Vamos a ver un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, la variación con el segundo ejemplo es que aquí tenemos dos letras, la x cuadrada, aquí xy y aquí y cuadrado, con lo cual el procedimiento va a ser casi idéntico, va a tener una pequeña variación. Veamos, aquí va a entrar la x, este menos va a entrar aquí y menos por más nos va a dar menos. Entonces buscamos dos números que multiplicados den 6, que es el valor de aquí, y como los signos son iguales, sumados me den el de aquí, es 5. ¿Qué números multiplicados dan 6 y sumados dan 5? El 3 y el 2. 3 por 2, 6. 3 más 2, 5. Entonces aquí entra 3 y aquí 2. Pero la variación, porque hasta ahí es exactamente lo mismo, la variación es que como tiene y cuadrado, entonces aquí vamos a colocar la otra letra
que es y, con lo cual hemos terminado la factorización. Veamos un siguiente ejemplo. Lo mismo, abrimos dos paréntesis, x menos y x menos por más da menos dos números que multiplicados nos den 120 y como los signos son iguales aquí, que sumados nos den 22. Entonces, ¿qué números multiplicados nos da 120 y sumados nos da 22? Ya es un poco más difícil de darnos cuenta cuando este valor es un poco más grande. Si no podemos hacerlo mentalmente, procedemos a descomponer el número. Entonces el 120 lo vamos a descomponer. Primero mitad 60, mitad 30, mitad 15, tercera 5 y quinta 1. Ahí está. Ahora, estos números que son los factores del 120, podemos asociarlos de tal forma que logremos que haya una suma que dé 22. Por ejemplo, podría ser estos 3 y estos 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 y 3 por 5, 15. Entonces, fíjense, 8 por 15 lógicamente va a dar 120 y 15 más 8 nos va a dar 23. Entonces, en este caso, no son esos valores. Entonces, tenemos que seguir haciendo la prueba qué valores van a ser los que me van a permitir que nos dé 22 la suma. Vamos a borrar esto y veamos otra combinación. Podría ser 3 por 2, 6, por 2, 12, 12 y nos queda el 2 y el 5. Entonces podría ser 12 y 2 por 5, 10. 12 por 10 sí da 120 y 12 más 10 sí nos da 22. Entonces los números habían sido el 12 y el 10. Claro que otras personas podrían directamente haberse dado cuenta que es el 12 y el 10, pero para otros números vamos a proceder a descomponer. Muy bien, hemos resuelto el ejercicio. Continuemos. En este caso este es un trinomio bicuadrado y vean la variación con los otros. En todos los ejercicios que hemos hecho, aquí es cuadrado y aquí es a la 1. Ya les hice notar que este valor es el doble de este valor. Esta potencia es el doble de esta potencia. Y fíjense que aquí ocurre lo mismo. Ya no es 2 y 1, pero sí es 4 y 2, bicuadrado, por eso se llama. Entonces, en este caso, este es el doble de esto. ¿Qué va a variar? Muy parecido, abrimos dos paréntesis, pero la variación es que ya aquí no va a entrar x, va a entrar x cuadrado al ser esto de aquí. Fíjense que en estos casos entraba esto que era x, en cambio ahora entra x cuadrado. Signo más, más por menos da menos, dos números que multiplicados nos den 4 y como los signos son distintos, que restados nos den 3. ¿Qué números multiplicados dan 4 y restados dan 3? Pues el 4 y el 1. 4 por 1, 4, 4 menos 1, 3. Muy bien, ahora, si vemos esta factorización que hemos hecho aquí, nos damos cuenta que esto es una suma de cuadrados. Y la suma de cuadrados, ya habíamos dicho en el caso 4 de diferencia de cuadrados, la suma de cuadrados no se puede factorizar, por lo cual copio tal como está. Pero si veo este otro factor, x cuadrado menos 1, esa es una diferencia de cuadrados. Con lo cual, si vuelvo a factorizar esta diferencia de cuadrados, esto nos va a dar x más 1 y x menos 1. Entonces, recién ahí está la factorización completa. O sea que si se puede volver a factorizar, pues lo voy a volver a hacer. Bien, terminemos con este ejercicio. Dice 3 elevado a la 2x más 2 por 3 a la x menos 8. Lo que vamos a notar ya de entrada acá es algo importante. Vean que esta potencia es el doble de esta potencia. Claro, 2x es el doble de x, como 4 era el doble de 2. Entonces, al ser esta potencia el doble de esta potencia, también puedo aplicar esta forma de factorización, por lo cual abrimos dos paréntesis y la pregunta es, ¿ahora qué va a entrar aquí? La respuesta es que va a entrar 3 a la x. ¿Por qué? Porque es todo esto. Como aquí entraba x cuadrado, aquí entra todo esto que es 3 a la x. Más por menos da menos
y buscamos dos números que multiplicados den 8, que es este término de aquí, el término independiente, como los signos son distintos aquí, que restados me den el de aquí, que es 2. ¿Qué números multiplicados dan 8 y restados nos dan 2? Es el 4 por 2. 4 por 2, 8, 4 menos 2, 2. Esto coloco aquí el 4 y aquí el 2, con lo cual ha terminado la factorización y miren cómo también en este ejercicio se podía aplicar ese caso de factorización. Muy bien, espero que practiquen, tienen la práctica también, vayan resolviendo este caso de factorización. Continuemos, vamos a seguir con el caso 6, que es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, que varía de la anterior forma, que ahora el término cuadrático, la x cuadrada, tiene un coeficiente distinto a 1. O sea, también, por si acaso, este método se puede aplicar cuando es 1, pero es más fácil abrir dos paréntesis como hemos hecho hace rato. Generalmente este caso se utiliza cuando este coeficiente es distinto a 1, por ejemplo 2, 3, 4 o cualquier otro coeficiente. Este caso de factorización se puede hacer por el método general o por el método de las aspas. Hoy vamos a ver el método 2, que es el método de las aspas. Para esto, primero, lógicamente, como en el anterior caso, el polinomio debe estar ordenado, siempre ordenado. Supongan que esto nos dé de esta forma. Entonces, lo primero que voy a hacer es ordenar el término cuadrático, el término lineal y por último el término independiente. Entonces, no siempre nos van a dar ordenado y nosotros deberíamos darnos cuenta que eso sí se puede ordenar. Ahora, ¿cómo se hace este caso? Buscamos dos números que multiplicados nos den 6. Veo todas las opciones. Los números que multiplicados dan 6, el más obvio es el 2 por 3, que es lo mismo que 3 por 2, pero también la segunda opción, que es el 6 por 1 o 1 por 6. Entonces vamos a intentar primero con el 2 y el 3, y si no funcionase, vamos a recién ver otras opciones como el 6 y el 1. Entonces digo, ¿qué números multiplicados dan 6? 2 por 3. Si alguien pone 3 por 2, también está bien. Ya vamos a ver qué pequeña variación habría. ¿Y qué números multiplicados nos dan 3? Ahí no hay muchas opciones, es 1 por 3. Supongamos que pongo 1 por 3. Listo. Un detalle. Este signo es importante porque lo que yo debo sacar al multiplicar estos dos es más 3. Aquí se toma en cuenta con su signo más. Entonces voy a decir más 1 por más 3. 1 por 3 me da más 3. Entonces está bien. Siempre verifiquen que estos dos me dé con el signo que muestra aquí. Una vez hecho eso, vamos a hacer la multiplicación diagonal, que justamente esto se va a ir cambiando de números y esto va rotando, por eso es como si esto fuera una aspa, por eso se llama el método de las aspas. Ahora multiplicamos 2 por 3 nos da 6 y 3 por 1 nos da 3. Y hago la suma, 6 más 3 me da 9. Me fijo si este valor es el del medio y como ustedes pueden ver ahí, no es el valor del medio, por lo cual borro, no está bien, e intento una nueva combinación. Hace rato hice 1 por 3, ahora puedo hacer 3 por 1. 3 por 1 me da más 3. Vuelvo a hacer la multiplicación cruzada, 2 por 1, 2. Y 3 por 3 me da 9. 2 más 9 nos da 11. Me pregunto, ¿este término es el central, es el del medio? La respuesta es sí. Con lo cual, cuando ya hemos sacado este valor, el ejercicio ya está hecho y solamente hay que dar la respuesta. La respuesta se da hacia allá. Entonces, voy a colocar un paréntesis. Voy a colocar este número 2 acompañado de la x, porque es la variable x, más 3. Y en el otro paréntesis, este de aquí, o sea, 3x más 1. Y esta es la factorización, estos son los factores, que si yo multiplico este con este con este con este y este con este, si lo he hecho bien, me va a devolver el término, el trinomio original. Vuelvo a repetir, esto se maneja así, en el primer paréntesis 2x más 3, 2x más 3, y en el otro 3x más 1. Incluso algunos le ponen ya aquí la x.
También se puede hacer eso, son pequeñas variaciones que no le afecten nada al ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. Entonces dice 15x cuadrado más 7x menos 2. Primero observamos que esté ordenado y sí está ordenado. Y ahora vamos a buscar dos números que multiplicados no estén 15. Estos números son 3 por 5, podría ser 5 y 3 también. Ya vamos a ver ahora qué pasaría si hubiera escogido esto al revés. No va a pasar nada. Y busco dos números que multiplicados den menos 2. La respuesta a esto puede ser menos 2 por 1. Siempre verifiquen aquí, menos 2 por 1 da menos 2. Estamos bien hasta ahí. Ahora voy a hacer la multiplicación cruzada y digo 3 por 1 da 3. Y 5 por menos 2 va a dar menos 10. Entonces 3 menos 10 da menos 7. Me pregunto, ¿este valor es el valor del coeficiente de la x del término lineal? La respuesta es que no, pero que estoy muy cerca, porque fíjense que lo único que está variando aquí es el signo. Y cuando ya saco el valor ya me debería sentir muy feliz porque estoy a un paso. Debo hacer un pequeño cambio nada más y volverlo esto positivo. ¿Qué cambio vamos a hacer? Entonces, como no dio así, lo único que puedo hacer es cambiar este signo menos y ponerlo acá. Porque 2 por menos 1 también da menos 2. Pero al haber hecho ese pequeño cambio, ahora vamos a volver a hacer la multiplicación cruzada. Y 3 por menos 1 nos va a dar menos 3. Y 5 por 2 nos va a dar 10. Y menos 3 más 10 nos da 7. Ahora sí, ya tenemos el valor del centro. Una vez hecho eso, voy a dar la respuesta hacia allá. Y la respuesta va a ser 3x más 2. Y en el otro factor, en el otro paréntesis, 5x menos 1. Ahí está, esos son los dos factores. Ahora preguntaba al principio, ¿y qué pasaba si alguien ponía 5 y 3 en vez de 3 y 5? Lo único que va a pasar es que al resolver el ejercicio, esto nos va a salir así. Nada más. O sea, primero este factor y después este factor. Esto es absolutamente lo mismo que esto por la conmutatividad de la multiplicación. O sea que aquí no hay mucho problema si yo escojo 3 por 5 o 5 por 3, porque va a llegar a ser lo mismo. Continuemos, veamos este otro ejemplo. Entonces digo que números multiplicados dan 14, puede ser 2 por 7, y que números multiplicados dan 3, puede ser 3 por 1. Entonces hago la multiplicación cruzada, ahí está, y digo 2 por 1, 2, y 7 por 3, 21, y 2 más 21 da 23. Ahora veamos, el valor ya lo hemos sacado, el 23, y ese es un gran paso, pero podemos observar que este es negativo y este es positivo. ¿Qué cambio podríamos hacer para que esto se vuelva negativo? Y la respuesta está aquí. Fíjense que colocamos 3 y 1. Voy a volver a poner 3 y 1. Pero para que aquí no salga más 3, puedo también, una chance es volverlo los dos negativos. Porque menos 1 por menos 3 también da 3 positivo. Menos por menos da más, 3 por 1, 3. Al haber hecho ese cambio, veamos que va a pasar 2 por menos 1 da menos 2. Y 7 por menos 3 menos 21. Menos 2 menos 21 da menos 23. Y ahora sí hemos logrado encontrar el valor, el término central. Damos la respuesta hacia allá y voy a decir que esto es 2m, porque la variable ahora es m, menos 3, y en el otro factor 7m menos 1. Y listo, tenemos factorizada nuestra expresión. Veamos este último ejemplo del método de las aspas y nos dice 6a cuadrado menos 13ab menos 5b cuadrado. Podemos ver, como en el caso anterior, que hay doble letra, pero vamos a ver qué pasa. 6 es 2 por 3 o 1 por 6. Empezaremos por el 2 por 3. Y 5 es 5 por 1.
o 1 por 5, veamos las aspas. En cuanto más se practican, cuanto más se va practicando, es más fácil darnos cuenta qué valores entran aquí. Entonces, aquí vamos a poner menos y fíjense, hacemos la multiplicación cruzada. 2 por 1 da 2 y 3 por menos 5 menos 15. 2 menos 15 menos 13, ya hemos sacado el valor y ahora doy la respuesta. 2a menos 5 y aquí está la variación. Como tiene b y b cuadrado, va a entrar b más. Y en el otro 3a más 1, que sería más 1b, o sea, más b. También otros le ponen así. Es válido también hacer eso y tal vez más fácil de darnos cuenta. Muy bien, con eso hemos terminado este caso de factorización. Continuemos. Veamos el caso 7, que es la suma y diferencia de cubos. Vamos a ver que en la diferencia de cuadrados, recuerden el caso 4 se llamaba diferencia de cuadrados. Entonces, esta diferencia de cuadrados solo aceptaba la diferencia. La diferencia, no se olviden que significa resta. No había suma de cuadrados, solo resta de cuadrados. En cambio, en los cubos acepta los dos, acepta la suma y acepta la resta de cubos. Entonces, ahora tenemos las dos posibilidades. ¿Cuál es el procedimiento para hacer la suma y diferencia de cubos? Miren, primero que es un binomio. Segundo, que está ordenado, primero el positivo, después el negativo. Si en algún caso primero estaría el negativo y después el positivo, pues lo ordeno colocando de esta forma. Paso 1. Le vamos a extraer o sacar la raíz cúbica a ambas letras. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de x cubo? La respuesta es que es x. ¿Cuál es la raíz cúbica de y cubo? La respuesta es que es y. Estas dos se llaman las bases o raíces y con esas dos bases o raíces se da la respuesta al ejercicio. ¿Cómo se da la respuesta al ejercicio? Coloco la primera base, que es x. Este signo viene tal como está aquí, si es menos, menos, si es más, más. Y esta otra letra, que es la y, la pongo aquí. Entonces, fíjense, simplemente es esto menos esto, nada más. En el otro paréntesis va a entrar el cuadrado de la primera raíz más la multiplicación de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz y ahí termina el ejercicio. Vuelvo a repetir, ¿qué llega a ser esto? Esto llega a ser el cuadrado de la primera raíz. Esto llega a ser la multiplicación de los dos, de estos dos. Y este llega a ser el cuadrado de la segunda raíz. Entonces, miren, facilito. El cuadrado de x es x cuadrado. Luego multiplico estos dos, x por y da xy. Y el cuadrado de y es y cuadrado. Entonces, cuadrado del primero, multiplico los dos, cuadrado del segundo. ¿Qué pasa cuando aquí es menos? Cuando aquí es menos, en el otro paréntesis todo va a ser positivo. Más, más. Muy bien, veamos este segundo ejemplo. Paso número 1, extraemos la raíz cúbica de los dos términos. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8m cubo? Es 2m. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27n cubo? Es 3n. Claro, de 8 la raíz cúbica es 2, de m cubo es m, de 27 es 3, de n cubo es n. Y trabajamos con estas dos bases o raíces. Entonces coloco un paréntesis y digo 2m menos 3n, o sea, esto menos este. Y en el otro, recuerden, el cuadrado de la primera raíz, ¿cuál es el cuadrado de esto? De 2m. Es 4m cuadrado. Más la multiplicación de estos dos. 2m por 3m, n, nos da 6mn. 2 por 3, 6, m por m, mn, más el cuadrado del segundo, de esta segunda raíz. El cuadrado de 3 es 9 y de n es n cuadrado. Entonces ahí está, cuadrado del primero, multiplicación de los dos, cuadrado del segundo, y ahí termina el ejercicio. Veamos ahora la variación con una suma de cuadrados. El primer paso es exactamente igual. Le vamos a sacar la raíz cúbica
de los dos. Raíz cúbica de a cubo es a, raíz cúbica de 64 es 4, raíz cúbica de b a la 6 es b cuadrado. ¿Cómo sacamos la raíz cúbica de b a la 6? Simplemente divido 6 entre 3. Cubo es 3, ¿no? 6 entre 3 a 2. Por eso sé que es b cuadrado. Trabajamos con estas dos raíces o bases y coloco a más 4b cuadrado más, porque este más es este mismo de aquí, y el otro, el cuadrado del primero, menos la multiplicación de este por este, que es 4ab cuadrado, más el cuadrado de esto, que es 16b a la cuarta. Entonces, a ver, revisemos esto. El cuadrado de a es a cuadrado, la multiplicación de estos dos es 4ab cuadrado, y el cuadrado de esto, 4 al cuadrado es 16 y el cuadrado de b cuadrado es b cuarta. B cuadrado al cuadrado es b cuarta. ¿Qué varía entre la diferencia de cubos y la suma de cubos? Que en la diferencia de cubos, cuando aquí es menos, aquí es más, más, más. Pero en la suma de cubos, cuando aquí es más, aquí se intercala más, menos, más. O sea, el del medio llega a ser negativo. Vuelvo a repetir, más, menos, más. Muy bien, ahí están esos tres ejemplos. Y en el próximo video vamos a ver el último caso de factorización, que es el método de Ruffini. Espero que te haya gustado estos videos. Yo soy el profe Cristian y si quieres cursos de nivelación, contáctate con nosotros al WhatsApp y que la fuerza te acompañe. Nos vemos, que estés bien. Chau.